Bienvenidos todos a un nuevo video de post partido de ese América 2 Juárez 0 de la jornada 3 de este clausura 2024. Aquí todo lo que debes de saber, así que no te muevas ni un centímetro porque ya comenzamos. Y vamos a iniciar con el 11 titular que sacó el América para enfrentarse a los Bravos de Juárez, que hubo varias sorpresas en la alineación, varios jugadores donde André Jardine estuvo experimentando a ver qué rendimiento pueden dar en otra posición. En la portería tuvimos a Luis Ángel Malagón, como lateral izquierdo a Chicote Calderón. En la pareja de centrales tuvimos a Ramón Juárez e Igor Lichnowsky, mientras que en el medio campo tuvimos obviamente a Álvaro Fidalgo junto a Richard Sánchez, igualmente a Diego Valdés en una posición un poco más adelantada, a Julián Quiñones como extremo izquierdo y a Chava Reyes como extremo derecho, en la posición que suele jugar Alejandro Zendejas, mientras que como centro delantero titular tuvimos a Ilian Hernández, el más reciente fichaje del América. Ya transcurridos los minutos en el partido, llegaría el primer cambio del América al minuto 46 con Kevin Álvarez y saldría Israel Reyes para ocupar Kevin Álvarez ese lateral derecho. Al minuto 67 entrarían Jonathan Dos Santos, Alejandro Zendejas y Henry Martín por Ilian Hernández, Salvador Reyes y Julián Quiñones. El último cambio del América sería al minuto 89, donde entraría Santiago Naveda y saldría por su parte Richard Sánchez. Vamos ahora con las estadísticas del partido, y es que el América obtuvo un 64% de posesión de balón, mientras que Juárez solo tuvo un 36% de posesión total en el partido. Más sin embargo, hay que mencionar que en la primera parte sí el América tuvo más posesión, pero ya en la segunda parte Juárez igualó o compitió por la posesión de balón contra el América y estuvo ahí igualado el porcentaje. En tiros totales ambos tuvieron 15 tiros, al igual que en tiros a portería ambos tuvieron 6 tiros a portería, mientras que en tiros dentro del área Juárez tuvo uno más con 11 que el América, que tuvo 10 solamente. En ocasiones claras el América tuvo 5 ocasiones y falló 3, mientras que Juárez solo tuvo una ocasión y falló esa ocasión clara. Ambos tuvieron también un tiro al palo. En pases el América completó 475, mientras que Juárez solo completó 231 pases. Bueno, como ya lo pueden ver en las estadísticas, este partido estuvo más igualado de lo que se esperaba y cómo llegaban ambos equipos a este encuentro. Más sin embargo, la diferencia que hizo que se inclinara la balanza fue la primicia que ya conocíamos desde la previa de este partido que aquí mencionamos, y que ya conocíamos, que era que Juárez no ha anotado gol en este inicio del torneo Clausura 2024, mientras que el América, muy criticado por algunos
medios de comunicación, algunos periodistas, no juega bien, más sin embargo ha convertido los goles para ganar los partidos. No ha convertido en gol todas las ocasiones que ha tenido, eso lo sabemos, principalmente ante Querétaro, donde tuvo un poco más de ocasiones, pero se puede decir que tiene contundencia y gol. Lo vimos ante Xolos, donde fueron escasas las jugadas claras de gol, más sin embargo tuvo contundencia y metió 2 goles ya al final del partido para llevarse los 3 puntos. Aunque hay que reconocerle a Juárez que peleó el partido, y si este juego fuera de merecer, Juárez merecería haber empatado con el América. Juárez metió en problemas al América con menos pases, con muchos menos pases completados, más tiros dentro del área y obligando a Malagón a hacer más paradas, con 5 paradas, que el propio Sebastián Jurado, portero de Juárez, que solo tuvo 4. Muy buen rendimiento el que está teniendo Malagón desde que llegó al América. Cada vez creo que está teniendo un rendimiento más alto, siendo uno de los mejores porteros de la liga, y me atrevería a decir que el mejor portero actualmente mexicano para la selección. Así que habrá que ir pensando quién podría estársele acercando en cuanto, ojo, a rendimiento a Luis Ángel Malagón, portero mexicano para la selección mexicana. Me sorprendió gratamente que Jardiné hiciera cambios en el 11 y ver que también está probando jugadores en otras posiciones para ver qué tal le rinden y poder tener en cuenta esto, ya que sabemos que el América va a jugar muchos partidos, va a jugar Conca Champions, va a jugar Leagues Cup y otros trofeos que se va a estar disputando el América, como el campeón de campeones y demás otras competiciones, otros títulos que pueden ganar las Águilas. Y creo que por eso André Jardiné está probando a jugadores en otras posiciones. Tampoco está haciendo locuras como poner de un central como extremo o cosa parecida, pero creo que está bien que vaya probando jugadores en otras posiciones, sobre todo para alguna emergencia, si es que se dan posibles salidas o lesiones que ojalá no se den, pero en caso de estas emergencias poder ya tener preparado algún jugador que pueda jugar en esa posición, sobre todo también para las oleadas de partidos que le vienen a la América en los diferentes torneos que jugará. El América por ahora no domina al rival de principio a fin, aunque sí mantiene control por la mayoría del partido. Es muy difícil dominar a un equipo los 90 minutos y puede que un día te encuentres a un rival enfrente más contundente que estos Bravos de Juárez, pero el América va progresando, va mejorando partido a partido con diferentes jugadores, ojo, y esto es lo más importante, con diferentes jugadores en el 11 inicial o suplentes en el 11 inicial, dando muestra de la buena que es la plantilla y que ojalá no se vaya nadie o muy pocos. Hasta ahora parece que lo de Brian Rodríguez ya ha caído su fichaje con la Fiorentina, pero aún estamos en veremos si es que termina saliendo algún jugador del América hacia Europa o termina saliendo de las Águilas. También se mencionó en la transmisión del partido que Álvaro Fidalgo tendría una oferta de Rusia. A mí no me parece que sea una buena idea, pero veremos si es que sale alguno de los jugadores actualmente en la plantilla del América y si es que se refuerza o cómo se refuerza estas Águilas del América. Por lo pronto hay una gran plantilla que puede pelear y conseguir todos los títulos. ¿Cuál es tu opinión? Déjamela aquí en los comentarios. Si te ha gustado el video, deja tu like, suscríbete para más videos del América, del Real Madrid, del mundo del fútbol, y nosotros nos vemos en el siguiente.